Bien, entonces como te dije, this hace referencia al objeto sobre el cual el método está siendo invocado. Por ejemplo aquí, this hace referencia, en este caso, al objeto vacío, en este caso, objeto. Pero lo retornamos y ya cuando se lo asignamos a Danielito, ahora Danielito pues ya, este objeto se convierte en Danielito. Entonces ahora cuando llamamos Danielito.hablar, se va a invocar este método hablar, que ya lo traemos, y entonces va a decir hablar sobre cuál objeto lo estoy invocando. Hablar sobre cuál método, sobre cuál objeto se está invocando. Sobre Danielito. Entonces Danielito va a hacer referencia a this. Eso para que lo consideres. El tomo no te preocupes, ya va a haber muchas secciones, pero muchas secciones hablando de this. Pero de momento, cuando estamos hablando, como vamos a trabajar aquí this, en este caso va a ser referencia al objeto sobre el cual el método está siendo invocado. Entonces ya vimos que este es un patrón muy recurrente que se hacía en los primeros inicios de JavaScript, lo cual funcionaba, no digo que no, pero pues fíjate cómo nos ponía a hacer mucho más código. Inicializar, llenarlo y luego retornarlo. Entonces vamos a ver otro patrón, ahora sí ya, que el que se usa hoy en día, que son los constructores. Un constructor, como ya lo conoces tú en cualquier lenguaje de programación que no es JavaScript, un constructor no es más que una función llamada con la palabra clave new. Cuando se llama un constructor, pasarán 4 pasos. Se creará un nuevo objeto, se vinculará this al nuevo objeto para que puedas referirte a él en el código del constructor. Ejecuta el código del constructor, va a ejecutar el código del constructor y va a devolver el nuevo objeto. Los constructores, por convención, comienzan con una letra mayúscula y se denominan según el tipo de objeto que crean. Así que podemos reescribir esto de la siguiente manera. Vamos a poner en este caso function. ¿Qué tipo de objetos vamos a crear? En este caso objetos de tipo persona. ¿Qué va a recibir nuestro constructor? Pues simplemente un nombre. Entonces vamos a hacerle aquí this nombre va a ser igual a lo que nos pasen como argumento. This hablar va a ser igual a function, en este caso un log que diga básicamente esto, pues para no escribir tanto. This nombre. Entonces aquí van a pasar lo que te decía. Cuando se llama un constructor hará lo siguiente. Aquí te lo voy a anotar, pero pues obviamente como un comentario. Creará un nuevo objeto. Esto pasa tras bambalinas. Vinculará this al nuevo objeto para que puedas referirte a él en el código del constructor, es decir, dentro de aquí. Lo que está entre estas llaves pues es el código del constructor. Ejecutará el código del constructor. Obviamente se va a ejecutar todo esto. Y luego tras bambalinas va a devolver el nuevo objeto. Haz de cuenta que aquí ya tenemos nuestra función constructora. Y tras bambalinas este punto devuelve el nuevo objeto. Tras bambalinas esto es lo que pasa. Return this. Esto pasa tras bambalinas. Así se vería. Así se vería tras bambalinas. Tras bambalinas. Entonces este punto 4 devuelve el nuevo objeto. Esto es de cuenta que imagínate que cuando invocas esta función, tras bambalinas es como si tuviera un return this. Y this pues ya es el objeto que está creando nuevo en ese momento. Entonces, para llamar a persona como constructor, sí o sí necesitamos utilizar new. Si no utilizas new, pues vas a tener comportamientos no deseados. Entonces, para que realmente lo trates de esa función como un constructor, debes utilizar new. Porque fíjate que esto es una función normal de JavaScript que todos conocemos. Y es una función simple. Pero cuando tú la utilizas con new, como la vamos a ver ahorita, ya se convierte en un constructor. Entonces es muy importante que si quieres tratar a persona como constructor, tienes que invocarla sí o sí como con new. Y como te dije, empiezan en mayúscula, como te lo puedes observar, como una buena práctica. No es obligatorio, pero como una buena práctica, inician con mayúscula. Entonces, para crear objetos con este constructor, pues básicamente sería Danielito. Y aquí en este caso, pues sería new persona. ¿Cómo se va a llamar nuestra persona? Pues Daniel. Daniel.
Juan, ¿cómo sería? Pues quedaría con new. Persona. Aquí persona hace referencia a mi función. Entonces, ¿qué recibe mi función? Pues recibe en este caso un nombre, Juan. Entonces, un constructor aquí en JavaScript no es más que una función, pero en cuanto tú la invocas con new, ya se convierte en un constructor. Entonces es muy importante, como te decía, vuelvo a repetir, debes de invocar, si quieres tratar una función como un constructor, sí o sí la tienes que invocar con new. Y el nombre de la función, obviamente. El nombre en mayúscula pues no es necesario, pero que es como buena práctica. Entonces vamos a guardar, vamos a recargar. Y fíjate cómo estamos llegando a lo mismo, tranquilamente. Y como te decía aquí, lo que va a pasar aquí es que siempre se me olvida el punto y coma, a pesar de que no son obligatorios. Entonces aquí Danielito es igual a new persona. Entonces el return this que está implícitamente tras bambalinas, ese objeto nuevo que se está creando detrás de las escenas se está asignando a Danielito. Por consecuencia, cuando hacemos Danielito nombre, pues fíjate cómo nos trae, en este caso Daniel. Y cuando invocamos nombre sobre Juan, pues fíjate cómo nos invocas Juan. Entonces aquí ya estás viendo el uso tremendo que tiene this para cuando estamos creando plantillas, en este caso un constructor, para crear objetos del mismo tipo. Si aquí queda todo fijo, con this depende del contexto. Por eso se dice que this es un contexto. Depende de cómo se invoque el método, va a tomar el valor this. Siempre que tú invoques un método con un objeto, this, como te decía, va a hacer referencia al objeto sobre el cual el método estará siendo invocado. Entonces, pues, por eso se dice que this es todo un mundo aparte, va a requerir una sección completita. This depende del contexto, depende de cómo se llame cierta funcionalidad. Pero si tú usas new persona de esta manera y con una variable, pues entonces esta variable, y cuando esa variable va a hacer referencia a this, y cuando tú invoques el método hablar, pues va a hacer referencia a Danielito. Entonces, espero que vayas entendiendo el contexto de this y vayas entendiendo los constructores. Esto ya es lo que se utiliza hoy en día allá afuera en el campo de batalla. Esto ya es un constructor. Básicamente esto ya viene siendo un constructor en JavaScript. Y fíjate cómo esto es mucho más simple que esta función que se usaba en los primeros inicios de JavaScript. Entonces aquí lo más complicado yo veo que es el this. Pero no te preocupes por this. Si tú has utilizado otros lenguajes de programación orientada a objetos, que no lo dudo, pues en este caso pues estamos usando this como se utilizaría en esos lenguajes que tú ya conoces. Vamos a ver ya que this puede tomar otros valores de acuerdo al contexto y de la forma como se invoquen las funciones. Pero siempre que tú invoques una función, ahora sí que precedida por un objeto, siempre va a hacer referencia this a ese objeto que está invocando este método. Entonces, eso será todo. Bendiciones.